está conectada nuestra primera invitada, que bueno, obviamente yo siempre digo que este es un espacio muy, muy lindo para mí, distendido, donde charlo con un colega, un periodista, en este caso, una periodista científica que tiene un muy lindo recorrido, tiene una profesión hermosa que también nos va a contar y, y una historia muy linda en el exterior y ahora de regreso a la Argentina. Así que estamos en comunicación con Daniela López. ¿Qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Víctor? Gracias por la invitación. No sé si se escucha mucho el sonido de la calle. No, 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 está estamos perfecto. bien. Sí, sí, Ah, sí, sí. perfecto. ¿Qué tal? Muy bien. Gracias por esta charla distendida. Bueno, gracias a vos. Y ese es el objetivo. Daniela, además de ser periodista, es miembro de la Red Argentina de Periodismo Científico y siempre en este espacio solemos hablar con socios de esta querida red que nos cuentan sus diferentes panoramas. Hoy Daniela está viviendo en Córdoba, ahora nos va a contar qué está haciendo, pero bueno, también tenés un recorrido previo en el exterior. Sí, estuve en México los últimos 10 años y hace un año regresé a Córdoba y regresé a incorporarme a CONICET en las tareas de comunicación pública de la ciencia, un centro de investigación, que es el centro de investigación, el Centro Experimental de la Vivienda Económica. Y bueno, es un centro de investigación que a mí, yo estoy fascinada con este trabajo porque es un centro de investigación que tiene una particularidad respecto a otros centros o a otras unidades ejecutoras de CONICET, porque la contraparte que generalmente la llevan las universidades, y por eso los centros e institutos son de un corte mucho más académico, este centro, el CEBE, tiene como contraparte una asociación civil, que es la Asociación de la Vivienda Económica. Entonces, el quehacer científico y tecnológico que se desarrolla en ese lugar es un quehacer muy ligado al trabajo territorial. Por supuesto, se hace trabajo académico, pero también se hace mucho trabajo territorial. Y de hecho, el propio centro está ubicado en un barrio popular. Entonces, ha sido como un aterrizar de nuevo a Argentina, incorporarme a CONICET y a esta forma tan particular de hacer ciencia y tecnología. Entonces, para mí es ahora en este momento así deslumbradísima por todo el trabajo que allí se realiza. Y contanos un poco de ese trabajo, porque me despertó curiosidad. ¿Qué es estar centro económico? ¿Qué significa centro económico de la vivienda y que vos estés realizando trabajo de campo en barrios populares? En realidad, el nombre, yo creo que el nombre quedó ligado a otra época. El centro tiene 55 años, es de los centros de investigación más antiguos que tiene CONICET, y entonces quedó muy ligado al tema de la vivienda. Pero si hoy yo tuviera que decir cómo lo llamaría ese nuevo centro, realmente la palabra hábitat le queda mucho más idóneo porque de alguna forma contiene todo ese quehacer científico y tecnológico. No es nada más pensar a la vivienda, sino es pensar en la vivienda como parte de un hábitat digno. ¿Y qué se estudia? Eh, ¿Cómo? ¿Qué se estudia ahí? ¿Qué es lo que ustedes estudian o desarrollan? Bueno, por un lado están como las líneas mucho más técnicas, que es pensar a la vivienda como tal, como unidad habitacional, para estos sectores populares. Y ahí, por ejemplo, se desarrollan prototipos de viviendas que pueden dar solución a los problemas que hay en barrios populares y también en el hábitat tanto rural como urbano. Eso también es como algo que a mí me parece interesante. Cuando uno habla de hábitat popular, no solo está pensando en el hábitat urbano, sino también está pensando en cómo las ruralidades que forman parte de gran parte de nuestro país están habitando ese territorio. Por un lado eso, como líneas de investigación mucho más técnica, el uso de nuevos materiales para la construcción, por ejemplo, ladrillos a base de PET reciclado. La patente del ladrillo a base de PET reciclado que tiene CONICET es con el desarrollo tecnológico que hizo el CEBE,
También hay tejas a base de caucho, tiene la gente que está pensando eso, que es gente del área de nuevos materiales, realmente tiene una multiplicidad de formación porque hay químicos, hay arquitectos, hay gente de diseño industrial y eso también hace mucho más rico a la investigación. Y por otro lado están las áreas mucho más de investigación social que nos permiten pensar el hábitat desde una manera mucho más integral, pensando a los actores sociales, los municipios, las asociaciones, las mutuales, las propias comunidades que se organizan para pensar cómo quieren vivir. También hay un área de justicia territorial. Los barrios populares tienen una gran problemática de que la gente que los habita no tienen los títulos de propiedad. Claro. Entonces, ¿cómo abordar esa problemática desde una mirada científica también, desde las ciencias sociales? ¿Cómo nos acercamos a esa problemática que es real y que atraviesa gran parte de la realidad de la gente del país? Sí, Entonces, tal cual. ese es un poco como las historias que hay en el CEBE. Imagínate también porque claro, una cosa es hacer periodismo y otra cosa es hacer comunicación institucional, que es lo que hacemos en los centros de investigación. Pero hacer comunicación institucional en centros de investigación que tienen estos temas que son tan ciudadanos, tan noticia, bueno, para alguien que es periodista realmente es como tener al alcance de la mano muchas historias que, bueno, a veces por una cuestión digamos, yo no como periodista se presentan estos temas de yo puedo como periodista abordar los mismos temas que trabajo como comunicadora institucional y no sé, hay que ver cada uno de los temas. Lo que sí puedo hacer es acercarle a mis colegas periodistas estas historias que valen la pena contar. Entonces, para mí es como la posibilidad de eso, de abrir la puerta de este centro de investigación a periodistas que quieran y que deseen como compartir eso, Claro, cubrir sí. eso, hacer el trabajo periodístico. Sí, y vos además de periodista tenés también otra carrera. Yo en México estudié geografía. Me fui, de hecho, en 2011 a estudiar geografía como posgrado. Lo hice como maestría. Y dentro del área de geografía, básicamente me dedicaba como a la línea de investigación de territorio, poder, digamos, geografía cultural hacía. Entonces, y pensando mucho en la ruralidad, digamos, que es como un poco a mí el tema que me convoca desde la investigación, pero también en el que hacer, en esa formación. La verdad, Víctor, yo me di cuenta que me gusta mucho más contar historias que crearlas en el sentido de elaborarlas, investigarlas, aunque uno termina haciendo investigación cuando hace periodismo y cuando hace periodismo de ciencia también, pero en ese recorrido, digamos, como mucho más formativo en la cocina de la investigación, lo que me pasaba era que me fascinaba más escuchar a mis compañeros y compañeras las investigaciones que estaban haciendo y preguntando y buscando, digamos, como no podía negar que yo traía ahí como otros intereses más que la investigación propia. Entonces ahí, después de esa maestría, yo decidí que volví a hacer periodismo y que en realidad la investigación me parece súper interesante, súper necesaria, pero la investigación que a mí me gusta hacer es más periodística. Claro. Pero bueno, en este nuevo proyecto o trabajo en el que estás involucrada, podés conjugar las dos actividades, porque obviamente tus conocimientos geográficos, sumado a la comunicación, sumado al periodismo, es como que estás en un lugar donde se combinan muchas cosas y donde se te ve feliz, contenta. Sí, sí, sin duda sería otra la historia si yo estaría trabajando en un centro de investigación de matemáticas. No sé, como que estaría increíble igual y qué bueno que existan esos centros de investigación, pero quizás sí, lo que decís, yo tengo mucha más afinidad con estos temas que se trabajan en este centro donde estoy ahora,
que con otras temáticas. Sí. Y eso, ese centro tiene sedes en distintos lugares del país, porque vos estás en Córdoba en este momento. El centro se creó en Córdoba y tiene la sede acá, pero articula con muchos lugares del país por esto mismo, porque como tiene un trabajo tan territorial, una de las actividades que ha sostenido a lo largo del tiempo fueron las actividades de vinculación. Y la vinculación se da con municipios, con cooperativas. Entonces, aunque el centro está en Córdoba, las capacitaciones y el compartir conocimientos para aplicar prototipos de vivienda, por ejemplo, se han dado en todo el país. En todo el país y también en otros países tienen como hay una experiencia antigua en Uruguay con un trabajo de viviendas colaborativas. Entonces, aunque el CEBE está en Córdoba, el accionar, digamos, en realidad lo podemos encontrar en otros lugares del país. Y vos estuviste, bueno, 10 años en México, pero también muy atenta a la realidad que vivía la Argentina, ¿no? Y te tocó llegar en un año, estás hace un año y has transitado un año muy difícil porque, bueno, la situación económica es difícil, es dura, más en las personas con carencias o postergadas o que no tienen resuelto su lugar de vivienda o están en un hábitat, como vos lo nombrás, muchas veces en condiciones insalubres, y aparte con un 100% de inflación que hace muchas décadas que no se registraba. ¿Qué es lo que vos te encontraste en este año que me imagino que ha sido muy revolucionario, ¿no? Con cosas muy fuertes que has vivido? Mira, hay algo que es, yo decidí volver en este año, ¿no? Como la decisión de estar en Argentina fue una decisión como tal, fue concursar. Ahí veo que dice becaria, yo no soy becaria, soy CPA, Ah, hago como en CONICET está esta carrera de investigador y esta carrera mal llamada de personal de apoyo, bueno, y las áreas de comunicación de la ciencia son en esta otra carrera. dale, Entonces, después lo corregimos. decidí volver a Argentina, concursé un cargo cuando estaba en México, me salió y yo volví. Con todo eso, con toda la información de este panorama que acabas de decir. Y me parece que eso también está bueno decirlo, ¿no? En un momento donde pareciera que la alternativa es irse a Argentina, que está buenísimo hacer la experiencia de formarse afuera, vivir la experiencia de estar en otro país. Bueno, otras personas decidimos volver y decidimos hacer un recorrido diferente. Y en ese retorno al país, sabiendo un poco, más o menos, uno sabe, pero hasta que no llega no conoce la realidad de los lugares. Lo que yo me encuentro es, por ejemplo, cuando llego al CEBE, es la finalización de un proyecto que se había dado durante toda la pandemia de los compañeros y compañeras que son parte del CEBE para dar soluciones habitacionales a gente del barrio donde el CEBE está ubicado. El CEBE está ubicado en un barrio que se llama Villa Siburu, que queda en el norte de la ciudad de Córdoba. Es un barrio popular, es un barrio que tiene muchísimas necesidades y carencias. Y entonces este equipo de investigación, estos compañeros de CEBE, habían solicitado un subsidio durante la pandemia a un organismo internacional, habían recibido ese apoyo y se habían organizado porque sabían que había gente tanto en el barrio del CEBE como en otro barrio que se llama El Sauce, que está muy cerquita, que no tenían las resueltas cuestiones habitacionales para pasar una pandemia. No tenían un baño con las necesidades básicas, por ejemplo, para atravesar una situación como la que el mundo estaba atravesando. Entonces, cuando yo llego a Argentina, a un centro de investigación donde se escriben artículos, donde se hacen ensayos, donde se hace otra cosa, en realidad me encuentro a esta gente que hace ciencia y tecnología
en el barrio, con las familias, con un vínculo muy cercano en ese resolver problemas, porque no eran viene la gente de CONICET a darnos una bacha o a traernos un inodoro, sino la propia gente del barrio, quienes iban a usar esas, quienes vivían en las casas, tenían habían adquirido técnicas que se habían dado de estos encuentros que le llaman mingas, que son trabajos colectivos. Y, por ejemplo, a estos investigadores, a estos CPA, a los becarios, los nombraban por su nombre, yo venía de un esquema de pensar la ciencia, de ver la ciencia y la tecnología muy verticalista, que es como sucede en algunos centros de investigación. Y en este centro de investigación, ese esquema verticalista a mí no estaba, digamos, lo buscaba y no estaba, porque realmente la manera de hacer frente a una situación de crisis habitacional de ese nivel como el que estaban viviendo esas familias del barrio, bueno, había sido de un trabajo colectivo y no solo brindando ayuda, sino también compartiendo conocimiento. Muchas veces se piensa que los espacios de investigación son los que van a decir cómo. Claro. Y en realidad, por ejemplo, en el caso puntual del CEBE, hay mucha gente que vive en barrios populares que trabaja en la construcción. Entonces, vos podés tener toda la teoría, quizá como arquitecto, como ingeniero, pero cuando vas al barrio, quien conoce el barrio, quien conoce los elementos que pueden estar al alcance de la mano, puede ser ese maestro mayor de obras que hace 25 años trabaja en la construcción. Y en eso hay un intercambio fabuloso y hay un enriquecimiento fabuloso. Entonces, cuando yo volví, lo que me encontré es eso, que había otra forma de hacer ciencia, que había tecnología pensada para resolver problemas reales y que había un grupo humano del sector científico académico que no estaba nada más en el laboratorio y en la oficina, sino que estaba en el barrio. Entonces, para mí esa fue la llegada a Córdoba. Sí, la verdad, súper interesante. Mira, ya nos estamos quedando sin tiempo y no te pregunté de México, de lo que has estudiado, de tu experiencia también ahí, si has podido trabajar mientras estabas estudiando. Sí, en realidad terminé la carrera y me quedé en México. También formo parte de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, que más o menos se formó cuando yo estaba en los últimos años de la maestría, bueno, en los últimos meses de la maestría, entonces fue como un espacio de contención muy fuerte, esos primeros encuentros que después se volvió red, y sí, en México como las redes de profesionales, las redes de periodistas de ciencia contienen un montón, sobre todo cuando recién uno va empezando, ¿no? Que dice cómo propongo una historia, cuándo sé si una historia es de ciencia o no es de ciencia, cómo entrarle al periodismo de ciencia. Bueno, muchas veces es ir a buscar a quienes ya están haciendo periodismo de ciencia, y por eso las redes son espacios generosos, son espacios de encuentro y sin duda son espacios de formación. Para mí lo fue la red mexicana en su momento, y para mí lo fue en su momento la incorporación a la red argentina, ¿no? Como tener pensar el periodismo de ciencia no solo en el lugar donde estaba viviendo, sino en el lugar de donde soy, ¿no? Entonces, yo sí quiero mucho a las dos redes, porque creo que dan eso, ¿no? Como esta cuestión de la contención profesional y la posibilidad de siempre estar en diálogo con gente que está haciendo lo mismo que vos. Claro, y es eso, ¿no? Una red de contención, de ayuda, de pedido, de un contacto, de una noticia, de una beca. Es decir, es muy nutritivo, digamos, profesionalmente y personalmente también. Sí, sin duda. Y Dani, bueno, para cerrar, queremos contarte que, o por lo menos yo estoy muy interesado en tu trabajo, espero que novedades tuyas de cómo avanzan las distintas investigaciones en las que estás involucrada ahí en Córdoba.
y esperemos contactarte próximamente. Yo encantada de compartir y de conversar con vos. Porque la verdad es muy interesante este trabajo, pues también es un termómetro social de la realidad que está pasando en la Argentina, de distintos mundos que a veces son ajenos a quienes tenemos un techo digno, o no nos falta la comida, o no nos falta el agua, uno abre la canilla y sale agua. Entonces está bueno contar todas estas historias, y más si vos las podés relevar y contar también. Sí, y también es interesante saber que hay ciencia y tecnología pensando en dar solución a esas problemáticas. Claro. Me parece que eso está buenísimo y yo también les invito como a conocer el CEBE, a acercarse a las redes y a conocer lo que hacemos. A mí muchas veces lo que me pasa, Víctor, es, claro, hay un conflicto de interés en las historias, lo que te decía antes. Yo no sé si puedo contar periodísticamente todas las historias que hay desde la oficina de comunicación. Por eso también la invitación es abierta a todos los y las periodistas que quieran saber más sobre estos temas. Siempre tenemos ahí como historias, entrevistas. Creo que otra cosa para terminar es que los y las periodistas podamos ocupar puestos de trabajo en estas oficinas de comunicación pública de la ciencia, facilita muchísimo para visibilizar y para comunicar las historias de ese quehacer científico y tecnológico, porque conocemos qué es lo que el colega necesita. Muchas veces, y se nota mucho, seguramente cuando vos vas a buscar una nota a una oficina, a un centro de investigación, vos te das cuenta si esa persona conoce o no el trabajo que hace un periodista o una periodista por la forma en que te brinda ese contacto, por la información que te da, por la disponibilidad, por un montón de cosas. Muchas veces en el quehacer periodístico buscamos directamente al investigador o a la investigadora porque no todas las oficinas de comunicación son una puerta de entrada para nosotros. Entonces, me parece que está re bueno como identificar cuáles son los centros de investigación que sí tienen periodistas de ciencia o periodistas trabajando ahí, porque sin duda eso es una entrada para el quehacer del periodismo de ciencia. Y es un plus para el trabajo y para la difusión que tantas veces se necesita a nivel científico. Claro. Bueno, sí. Dani, te agradecemos mucho y te esperamos una próxima vez aquí en Conciencia Saludable. Bueno, muchas gracias y un placer conversar con vos y con la gente que nos está escuchando. Bueno, era Daniela López, periodista y comunicadora. Nos vamos a una